Estudiantes, buenas noches. Bienvenidos a la séptima cátedra abierta de segundo semestre del año 2021. En esta oportunidad tenemos como invitado a Hernando Alberto Bernal Zuluaga. Él es psicólogo egresado de la Universidad de San Buenaventura, es magíster en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, es director de la revista Poiesis del programa de psicología, es docente fundador del programa de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó y ha aceptado muy amablemente la invitación a participar en el espacio de la cátedra del día de hoy con el tema las diferencias entre la práctica del psicoanálisis y la psicología. Profesor Hernando, bienvenido y muchas gracias por querer participar el día de hoy en la cátedra abierta. Mariluz, muchas gracias por la invitación. Otra vez estoy por aquí hablando de este tema. Y bueno, voy a hacer una exposición que espero que sea corta porque me interesa mucho escucharlos a ustedes, hacer sus preguntas y las inquietudes que tengan con relación a la diferencia que hay entre el psicoanálisis y la psicología. Bueno, lo primero que podría decirles es que así como Freud es el padre del psicoanálisis, también podríamos decir que el psicoanálisis es el padre de la psicología. Freud fue el primer gran teórico que se interesó en estudiar el psiquismo, la psique, la mente. Y en ese sentido es el primer gran, llamémoslo así, el primer gran psicólogo que fundó toda una teoría que inclusive él en un comienzo la quiso llamar psicología profunda. Y la llama psicología profunda porque Freud se va a ir a buscar la causa de los síntomas neuróticos que él empezó a estudiar cuando terminaba su carrera como médico. Además, él también se formó en neurología. Él es un médico neurólogo que se interesó en los síntomas nerviosos, que así se denominaban por allá a finales del siglo XIX. Entonces él empieza a desarrollar su teoría introduciendo dos conceptos muy importantes. El de represión, porque él se da cuenta que los traumas que padecen los sujetos son situaciones dolorosas. Primero, se ubican en la infancia y segundo, las personas los han olvidado. Por eso a cada uno de nosotros nos cuesta mucho explicar por qué tenemos determinados síntomas, por qué padecemos de determinados síntomas psíquicos. Y segundo, introduce el concepto de represión para poder explicar por qué hemos olvidado la causa de nuestros síntomas psíquicos. Bien, entonces digamos eso primero que todo. Freud hace parte del conjunto de personas que a finales del siglo XIX fundaron esta rama que es la que hace posible que ustedes se hayan interesado en ella y la estén estudiando, la psicología. Lo otro que habría que decir con relación al psicoanálisis y su diferencia con la psicología es un poco lo que acabo de decir, y es que mientras que la psicología en su gran mayoría, la mayoría de los discursos dentro de la psicología buscan el alivio de los síntomas de muchas maneras, con técnicas, tratamientos, intervenciones, estrategias, etcétera, etcétera.
el psicoanálisis se va a ir a buscar la causa de los síntomas. Incluso Freud es el que funda una causalidad inédita para los síntomas neuróticos, que es la causalidad psíquica. Y por eso es muy importante diferenciar la causa psíquica de los síntomas neuróticos de la causa fisiológica u orgánica de los síntomas médicos. Entonces podemos diferenciar claramente nuestro campo, el campo de la psicología, que anda en la búsqueda de una causa psíquica de los síntomas que padecemos. Y cuando hablo de síntomas, piensen en los problemas de las personas, aquello de lo que se quejan, el sufrimiento que están padeciendo, el malestar que experimentan a veces en su cuerpo o en su alma. Pues la palabra psique significa alma, además. Y que, por supuesto, los médicos no logran explicar cuando se van a buscar la causa física u orgánica de esos síntomas. Entonces, por eso Freud introduce una causalidad inédita para explicar los síntomas neuróticos que todos en mayor o menor medida padecemos. Todos hemos tenido problemas a nivel psicológico. Muy distinto a lo que hace la medicina, que se va a ir a buscar la causa de los síntomas en el organismo. Entonces, por eso va y examina los genes, examina las hormonas, examina la sangre, examina el cerebro. Y eso es ir a buscar una causa orgánica que explique el síntoma. Pero los médicos, cuando se enfrentan a los síntomas psíquicos, no logran encontrar una explicación orgánica o fisiológica de esos síntomas. Entonces Freud introduce algo que fue absolutamente novedoso en su momento, y es una causalidad inédita de esos síntomas, que es la causalidad psíquica. Bueno, entonces les decía que mientras que la psicología busca aliviar los síntomas, es decir, los problemas, el sufrimiento, el malestar de las personas a nivel anímico, el psicoanálisis se va a buscar la causa psíquica, la causa psicológica de esos síntomas, y el psicoanálisis descubre que esos síntomas que padecemos hoy responden a una causalidad que se ubica en el pasado. Freud siempre terminó yendo al pasado de los sujetos, a su primera infancia, y se dio cuenta que los vínculos que el niño establece con sus padres tienen mucho que ver con los padecimientos psicológicos que ahora puede tener una persona, y va a establecer una etiología, inclusive una etiología sexual de los síntomas neuróticos, por muchas razones, pues empezando porque los pacientes terminaban hablando, cuando hacían consciente lo que tenían reprimido, terminaban hablando de asuntos sexuales ocurridos en su primera infancia y que tienen un carácter traumático y que se constituyen en la etiología de esos síntomas, la causa de esos síntomas que ahora se padecen. Entonces, de cierta manera, el psicoanálisis hace mucho énfasis en el pasado del sujeto. Además, porque el sujeto termina hablando de su pasado. Casi todos nosotros, cuando vamos a terapia, nos ocurre que empezamos hablando de lo que nos pasa ahora, nuestros problemas, por qué estoy sufriendo yo ahora, qué me hace sufrir, etc. Y poco a poco vamos yendo hacia el pasado, terminamos hablando de nuestra familia, los vínculos con los miembros de esa familia en el pasado, y situaciones del pasado que se constituyen en asuntos de carácter traumático, es decir, doloroso, en ese momento, allá en el pasado, en la primera infancia, y que además
Freud descubre esto también, involucran un aspecto sexual. Y por eso Freud se dedica a estudiar también la sexualidad humana, la sexualidad infantil, lo cual fue muy escandaloso en su momento, causó mucha ampolla en la sociedad de comienzos del siglo XX porque existía mucha moralidad con respecto a los temas sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, primera gran diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. La psicología busca el alivio de los síntomas con intervenciones y con técnicas en el presente. Es decir, no se va a ir a buscar al pasado la causa o la etiología de esos síntomas. Algunas corrientes de la psicología sí lo hacen, pero muchas quieren darle solución a los problemas y ojalá prontamente, rápidamente, y de cierta manera la psicología responde a las demandas que hace el paciente. En cambio, el psicoanálisis no. El psicoanálisis no va a responder inmediatamente a las demandas del paciente. Es más, el psicoanálisis lo que hace es responder a las demandas del paciente con otra demanda. Le va a empezar a preguntar, hable más sobre eso, cuénteme más sobre eso que le está pasando. ¿Usted qué piensa de esa situación? ¿Qué ocurrencias tiene pensando en ese problema que tanto lo afecta y que lo hace sufrir? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el psicoanálisis es una terapia que te va a invitar a hablar de lo que te está pasando. En cambio, la psicología muchas veces corren a intervenir con técnicas o con estrategias o con metodologías para aliviar el síntoma del paciente. Entonces, lo voy a señalar de esta manera. Cuando usted le da un dolor de cabeza y va donde el médico le receta acetaminofén o aspirina y usted se toma el acetaminofén o la aspirina y se alivia del dolor de cabeza. Y nunca se supo qué causó su dolor de cabeza. ¿Mm? Así es un poco como interviene la psicología y muchas de las corrientes de la psicología. En cambio, el psicoanálisis, antes de recetar el acetaminofén, que usted lo puede necesitar si su dolor es muy fuerte, duradero o se repite, etcétera, etcétera. Antes de recetar el acetaminofén, se va a ir a buscar aquello que causa su dolor de cabeza. Entonces, ahí encontramos ya una primera diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. O uno podría decir que esa es como la gran diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. Bueno, otro aspecto interesante con relación a las diferencias tiene que ver con la formación. La formación del psicoanalista y la formación del psicólogo. Ustedes se están formando como psicólogos y en 5 años o un poquito más, no importa, no tenemos afán. Ustedes van a recibir el título que los autoriza a desempeñarse como psicólogos. De pronto ahora también, si usted va a hacer clínica, se le va a exigir, creo que desde el Colegio Colombiano de Psicología, se le va a exigir a usted que haga una maestría en intervenciones clínicas. Creo que eso ya está regulado, ya está reglamentado, es una exigencia del Estado colombiano y por parte del Colegio Colombiano de Psicología, de ASCOFAPSI creo que se llama. Bueno. Entonces, usted recibe sus cartones y ya dice que es psicólogo o psicoterapeuta. No, con el psicoanálisis no. La formación de un psicoanalista pasa por su análisis personal. Es decir, que para formarse como psicoanalista, un psicoanalista se tiene que psicoanalizar al lado de un psicoanalista que él elige su psicoanalista para ir a hablar de todo, de todo lo que tiene que ver con su ser, con su existencia y probablemente también tiene algún síntoma,
hay cosas que se repiten en nosotros y que tienen el carácter de sintomáticas, por ejemplo, las elecciones que hacemos de pareja, ¿eh? Como por ejemplo esas mujeres que eligen siempre hombres que pertenecen a otra mujer, es decir, eligen siempre casados o los novios de otras, etcétera, etcétera. El psicoanálisis dirá, eso no es gratuito. No es gratuito que uno elija como pareja a alguien que está ocupadito, digámoslo así. Y si eso se repite, eso entonces tiene el carácter de sintomático. Lo que las mujeres a las que les pasa eso dicen es que, ay, tengo el palito para elegir hombres casados. Y no, es que usted inconscientemente los elige, los busca y los encuentra y establece relaciones con ellos, que además van a ser relaciones difíciles, complicadas, probablemente usted va a sufrir mucho por eso, va a querer pasar la Navidad con su amorcito, pero su amorcito pasa las Navidades con la familia, o va a querer salir a pasear con su amorcito a mitad de año, pero su amorcito se va a pasear con la familia y usted sufre mucho por eso. Claro, son relaciones que te van a causar sufrimiento. Entonces, probablemente vas a necesitar terapia para saber por qué eliges inconscientemente, por qué eliges hombres casados, siempre. Y esa repetición, Freud le dio un nombre a esa repetición, a todas esas cosas que repetimos y que se vuelven sintomáticas. Lo llamó compulsión a la repetición. Y nuestros síntomas tienen ese carácter. Se repiten, retornan, vuelven una y otra vez o se sostienen en el tiempo. Los síntomas psíquicos, ¿no? Todo aquello que me causa algún malestar, algún sufrimiento, y de lo cual me quejo. Es de ese lado del que estamos, ¿no? De lo psíquico, de lo psicológico. O como les digo yo a mis estudiantes, probablemente aquí hay estudiantes de mis cursos de bases socioculturales. Ya les he dicho, si los síntomas psíquicos, los dolores del alma, digámoslo así, los dolores del corazón, tuviesen una causalidad orgánica, no estaríamos estudiando psicología, no, para nada. ¿Qué estaríamos estudiando? ¿Quién me responde? Medicina. Medicina, Tomás, muy bien. Medicina y con algo muy particular con ciertas corrientes de la psicología, y es que hay corrientes de la psicología como la neuro, pero no todas las corrientes de la neuropsicología, sino algunas, insisten en ir a buscar la causa de nuestros malestares, de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento en el organismo. Por eso andan esculcando el cerebro, su quimismo, la sinapsis, etcétera, etcétera. Andan buscando la causa, por ejemplo, de la homosexualidad, por decir algo, en el cerebro o en los genes, que es donde más se está buscando hoy por hoy la causa de la homosexualidad. Los médicos y los biólogos y los naturistas, los que manejan ese paradigma del orgánico, están buscando un gen gay, ¿sí? Y el psicoanálisis lo que nos enseña es que el homosexual no nace, sino que se hace. Y el heterosexual también. No nacemos siendo heterosexuales, llegamos a ser heterosexuales. Y así con todas las orientaciones o posiciones sexuales que hoy en día adoptan los sujetos. Y bueno, pero eso tiene que ver también con muchos aspectos interesantes que introduce el psicoanálisis y que hace que la psicología se enriquezca. Es decir, la presencia del psicoanálisis en un programa de psicología enriquece el diálogo y el debate con la psicología de una manera impresionante.
y de cierta manera ustedes son afortunados por tener por lo menos un cursito de psicoanálisis en este programa, que en este momento es de 4 créditos, pero ya lo van a reducir a 2 créditos y probablemente más adelante, como en muchas universidades en el mundo, van a sacar al psicoanálisis de allí, ¿sí? Porque el psicoanálisis, y esa es otra diferencia con la psicología, el psicoanálisis es algo que produce escozor, que es... Freud tiene una frase que dice que él la tiene, si no recuerdo mal, en un texto que se llama Aportes a la historia del movimiento psicoanalítico, y él dice allí, el psicoanálisis tiene un inevitable destino de mover a contradicción a los hombres e irritarlos. Y sí, las ideas del psicoanálisis tienden a irritar a los hombres, porque revela verdades que a nosotros los sujetos no nos gusta escuchar. Como por ejemplo, el psicoanálisis dice, y este es uno de los, una de las ideas más relevantes de Freud. El psicoanálisis dice que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros por lo general estamos pensando que sí, que yo soy el que decido mis cosas, que yo sé para dónde voy, que yo sé elegir a mi pareja, que lo que yo pienso y hago es lo razonable, lo correcto, lo normal, lo ético. Pero el psicoanálisis viene y dice, no, ¿cómo le parece que usted no es el dueño y señor de su propia casa? Hay otras cosas, hay otros pensamientos, llamémoslos así, hay otros pensamientos en su vida que determinan la forma como usted se conduce en su vida y además determinan sus síntomas, determinan su malestar y su sufrimiento y porque usted elige situaciones en donde incluso sabe que va a sufrir y sin embargo se mete ahí en camisa de 11 varas, digamos así. Y ese descubrimiento de Freud, de que uno no es dueño de sí mismo, ¿sí? Sino que hay otra escena, así la llamó Freud, que no es otra cosa que el inconsciente o lo inconsciente, que es lo que determina casi todo lo que yo soy como ser humano. Eso provocó lo que se denominó una herida narcisista, que se suma a otras 2 grandes heridas en el narcisismo, eh, eh, causada por, bueno, el primero que nos hirió en nuestro narcisismo, en nuestro ego, fue Copérnico, cuando descubre que la Tierra no es el centro del universo. Y que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino al revés, y que además la Tierra es un puntico azul en un vasto universo lleno de galaxias y de sistemas cósmicos, que si uno se pone a verlo, incluso si uno se va alejando, queda un puntico por allá chiquitico que nos permite pensar que prácticamente no somos nada. ¿Sí? En el universo somos una partícula, no somos nada. Y esa fue la primera gran herida al narcisismo de los seres humanos, causada por Copérnico, porque antes de Copérnico, y gracias a los discursos que imperaban en su momento, pues se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el hombre era el amo y señor de la Tierra y que estaba aquí para dominar a todos los animales y a todo lo que se movía en este planeta, etcétera, etcétera. Y hoy sabemos que no, ¿sí? Hoy que tenemos el planeta destruido, sabemos que no, que tenemos unos vínculos muy estrechos con cada cosa que se mueve aquí en este planeta. Pero bueno, no hacemos caso y estamos acabando con él.
La segunda gran herida al narcisismo del ser humano la causó Charles Darwin, cuando viene y nos dice que nosotros somos el producto de un proceso evolutivo que se da durante miles de millones de años, y somos eh, producto de esa evolución, y nuestros primos más cercanos en esa evolución pues son los monos. Es decir, nos causa una herida en nuestro narcisismo cuando dice que nosotros venimos de los monos, ¿ah? Y que somos producto de la evolución que se ha dado en este planeta de las especies, y en fin. Y venir de los monos nos hirió nuestro narcisismo, porque toda la vida nos han dicho, todavía nos lo dicen, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que somos criaturas divinas, lindas, hermosas, puras. Y no, venimos de monos peludos y feos, además. Entonces, eh, esa es la segunda gran herida causada a los hombres en su narcisismo. Y la tercera, la de Freud, que viene y dice que no somos dueños de nosotros mismos, que hay toda una serie de aspectos que no conocemos, que ignoramos y que muchas veces no queremos saber, que determinan todo lo que yo pienso, lo que hago, lo que digo, lo que soy, etcétera, etcétera. Es decir, es como si en mí hubiese otro, que es el que me gobierna a mí, y yo creyéndome que el que gobierna mi vida soy yo, y no, no soy yo, es otro. Digámoslo así, de esa manera, para que suene como sencilla. Muy bien. Entonces, mientras que el psicoanálisis produce irritación con muchas de sus ideas, como la que acabo de exponer, la psicología más bien busca la salud mental, que el psicoanálisis cuestiona mucho, ¿sí? El psicoanálisis más bien piensa que todos tenemos algo de locura, que todos tenemos un rayón, y los estudiantes de psicología sí que están rayados. Es más, muchos de nosotros elegimos estudiar psicología por nuestro rayón, ¿sí? Para venir a darle respuesta a nuestros rayones, ¿sí? Yo por qué me comporto así, yo por qué pienso estas cosas, yo por qué hago estas otras. Eh, entonces uno se extraña con uno mismo, ¿sí? Muy Es cierto. cuando hay extrañeza con uno mismo, entonces uno se pregunta, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo por qué pienso así? ¿Yo por qué me desenvuelvo en la vida de esta manera? ¿Por qué soy como raro, como ñoño, como bobo, como ingenuo, como estúpido? O al revés, ¿yo por qué soy tan arrogante, tan fastidioso? Me creo la última Coca-Cola del desierto, y a cada rato termino estrellándome en esta vida, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que la psicología aspira a que todos alcancemos una salud mental, que además está definida por la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden buscar la definición, que además es difícil. Es difícil llegar a tener como una vida armónica con todos esos aspectos que menciona la OMS. El psicoanálisis, en cambio, se pone al revés de ese discurso y dice, no, tranquilicémonos con eso, todos tenemos nuestro rayón, todos estamos loquitos, todos tenemos nuestra propia locura, y esa locura es lo que nos hace seres singulares, seres particulares. Y el psicoanálisis hace mucho énfasis en eso, la singularidad y la particularidad del sujeto. Mientras que la psicología busca generalizar, homogenizar, poner a todo el mundo a producir, a trabajar, a adaptarse a lo que nos demanda el medio cultural y social, a manejarnos bien, caminar por la derecha, cumplir con los horarios,
Ahora está de moda el emprendimiento, entonces hay que ser emprendedores y bueno, y eso ya tiene que ver con un montón de demandas que hoy nos hace esta cultura capitalista, esta sociedad capitalista tan imperiosa y que es en última instancia también la que nos está enfermando. ¿Sí? Todas las exigencias que había de la cultura tienen mucho que ver con las enfermedades psíquicas o psicológicas que padecemos. Bueno, muy bien. Entonces, miren otra diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. Lo voy a decir de esta manera. Mientras que la psicología busca que el sujeto se adapte a esas exigencias de la cultura, el psicoanálisis dice no. Todos tenemos algo singular, algo particular que nos separa de esa adaptación o de cumplir con todas esas exigencias de la cultura. O digámoslo de esta otra manera, la psicología busca que el sujeto sea productivo, porque además ser productivo es lo que nos demanda la cultura contemporánea. Y el psicoanálisis dice no, hay que pensar también en qué es lo que desea verdaderamente hacer el sujeto en su vida, ¿sí? ¿Qué quiere él para su vida, para su existencia? Haciendo qué cosas puede el sujeto alcanzar cierta satisfacción en su existencia, con lo difícil que es. La existencia, ¿no? La existencia está llena de dificultades. Piensen solamente en todas esas situaciones de injusticia que vivimos permanentemente y particularmente en este país, ¿no? Pues en este, bueno, decir país es mucho, en este platanal, digámoslo así. Bueno, muy bien. Entonces, sí, hay diferencias entre el psicoanálisis y la psicología, aunque el psicoanálisis le ha aportado muchísimo a la psicología y el psicoanálisis también aprende mucho de la psicología también tiene mucho que enseñarle al psicoanálisis y le ha enseñado muchas cosas. La formación, ahorita les estaba hablando de la formación, ninguna universidad le da al psicoanalista un título de psicoanalista, eso no existe. Le puede dar sí un título o un doctorado, por ejemplo, en teoría psicoanalítica, pero no, un título en la teoría no te hace psicoanalista, aunque es muy importante que un psicoanalista, aparte de pasar por su análisis personal, debe estudiar la clínica, por ejemplo, tiene que saber de la clínica. Y no solamente la clínica del psicoanálisis, es esa clínica que habla de la histeria, la neurosis obsesiva, la psicosis, la perversión, el autismo, la paranoia, la esquizofrenia. No, no solamente saber de la clínica psicoanalítica, sino de la clínica psiquiátrica también. Sí, y entender cómo la psiquiatría aborda los trastornos mentales para también desde el psicoanálisis aportarle a la psiquiatría y aprender de la psiquiatría, claro que sí. Entonces les decía ahorita, el psicoanalista para formarse como psicoanalista debe hacerse un análisis personal al lado de un psicoanalista y estudiar mucho y estudiar la clínica y mucho. Para eso existen escuelas de psicoanálisis donde hay grupos de estudio, hay seminarios, hay cursos. Aquí en Medellín tenemos dos instituciones dedicadas a la enseñanza del psicoanálisis. La una se llama Nueva Escuela Lacaniana, ustedes la buscan en internet, queda por Suramericana, y la otra se llama Los Foros Lacanianos de Psicoanálisis, que queda en la 80 con Colombia. Por ahí también hay un par de nuevas instituciones que enseñan psicoanálisis, pero las más importantes y de gran trayectoria en la ciudad de Medellín, particularmente en la ciudad de Medellín, son estas dos que acabo de mencionar. Entonces, si se llegan a interesar en estudiar el psicoanálisis, pueden empezar a asistir
a estas dos instituciones. Entonces, análisis personal, estudiar mucho, y si empiezas a atender pacientes, es muy importante que hagas supervisión. Es decir, ir donde un psicoanalista a contar cómo estás dirigiendo la cura de un paciente, porque eso te va a permitir retroalimentarte y saber qué cosas hay que corregir y sobre todo qué cosas tienes que pensar tú en tu propio análisis. Eso Bueno, quiere decir que debes buscar un tutor. sí, un supervisor, otro psicoanalista que escuche cómo estás dirigiendo una cura para recibir una retroalimentación sobre cómo estás conduciendo esa cura. Sí, se podría decir tutor, sí, también, claro. Bueno, entonces esos son los tres aspectos que te van a formar a ti como psicoanalista. Tu análisis personal, estudiar y mucho la teoría psicoanalítica, casi que uno, eso es como la música, termina uno estudiando toda la vida psicoanálisis. Se estudia toda la vida, es para toda la vida el estudio del psicoanálisis. Y tercero, supervisar tus casos, sobre todo cuando tienes dudas con relación a cómo intervenir en un tratamiento. Bueno, a los psicólogos no se les exige terapia, para nada. Por eso muchos psicólogos se enredan haciendo terapia. Se los comen vivos los casos a los psicólogos que no saben nada de ellos mismos y terminan dándose cuenta que se involucran con sus pacientes o intervienen desde sus prejuicios o desde lo que creen saber y a veces se equivocan y mucho. Entonces, si bien a los psicólogos se les sugiere que hagan terapia, sobre todo si van a hacer clínica, no todos hacen terapia. Y bueno, y no todos los psicólogos necesitan terapia. Si tú vas a ser un psicólogo organizacional y te desenvuelves muy bien gestionando el área de gestión humana, precisamente en una empresa, pues probablemente no vas a necesitar terapia si no tienes mayores dificultades en esa gestión. Pero si vas a hacer clínica, ojalá hagas terapia. Entonces, si vas a ser humanista, haces terapia humanista. Si vas a ser cognitivo, vas donde un psicólogo cognitivo-conductual. No sé si los neuropsicólogos irán a terapia o tomarán pastillas, porque como hoy la farmacología es la que manda en la psicología, digámoslo así, tristemente. Entonces, se recetan drogas para corregir tus comportamientos o para aliviar tu sufrimiento. Y en ese sentido, la psiquiatría moderna es un gran obstáculo para el desarrollo de la psicología, porque como la gente está buscando alivio rápido e inmediato de su sufrimiento, entonces ahí está la psiquiatría, que se ha reducido a ser una farmacología, recetando drogas de todo tipo. Bueno, entonces sí, voy a dejar aquí, quiero escucharlos, escuchar sus preguntas, sus inquietudes con relación a todo lo que les he dicho. Alcen la manito y le damos la palabra con sus preguntas. Claudia. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Claudia. ¿Qué tal? Qué bueno que estés aquí con nosotros haciendo pues estas diferencias, muy importante. Pero te quería decir, Hernando, que cuando decías que pues a nosotros no nos exigen el tema de tener un psicólogo, pues en algunas materias con algunos docentes sí nos han recomendado tenerlo. Ajá, sí. Exacto, pues es no sé para los otros compañeros, pero como exigencia, no exactamente, pero sí es importante pues que los tengamos y los podamos tenerlo durante toda la carrera. Sí, es una sugerencia que hacen los psicólogos, sobre todo los clínicos, que es importante conocernos un poquito antes de ir a intervenir a otra persona, claro. Sobre todo saber de nuestros prejuicios.
Te cuento un caso de hace algunos años. Imagínate a una psicóloga en una posición muy feminista, es decir, defensora de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Le llega una paciente a quejarse de su marido. Lleva 10 años al lado de su marido y su marido toma alcohol y a veces se pone grosero y un poco violento con ella. Entonces ella se queja de eso. Pues lo primero que habría que preguntarle es por qué lleva 10 años al lado de un hombre del cual se queja. Eso preguntaría un psicoanalista. Bueno, entonces esta mujer psicóloga le dice a ella, desde sus prejuicios y desde su saber, que se tiene que separar de ese hombre, que cómo así que la maltrata, que eso es intolerable, que un hombre no debe ser un maltratador, no debe ni humillar, ni sacarle los trapitos al sol a su mujer. Entonces, que lo que tiene que hacer es separarse. Esta mujer le hace caso a la psicóloga y se separa y entra en una depresión profunda. Incluso hace un intento de suicidio. Y la psicóloga se queda pensando, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Si yo le arreglé la vida, ¿por qué se intenta suicidar? Y es que lo que no comprende la psicóloga es que esta mujer lleva 10 años al lado de su borrachito y que estar al lado de su borrachito la hace a ella la mujer del borrachito. Y eso le da un lugar, le da un ser, además, ¿sí? Ser la mujer del borrachito, le da ser a ella. Así se queje de eso. Eso es algo que ella tendrá que resolver, porque elegía a un hombre borrachito y por qué sigo al lado de él, porque no ha hecho nada para cambiar eso. Tal vez ahora que va a terapia quiere un cambio con relación a esa situación, pero claro, se separa y entra en una depresión profunda porque dejó de ser la mujer del borrachito, que lo ha sido toda la vida, y eso le brinda ciertas satisfacciones, porque además ese es otro de los descubrimientos que encuentra Freud, que rompe con los paradigmas con relación a la salud mental, como lo dije ahorita, y con relación a pensar que nosotros los seres humanos buscamos la felicidad. No, ¿cómo les parece que no? El descubrimiento más importante que hace el psicoanálisis es que nosotros, los seres humanos, buscamos el sufrimiento. Nos gusta el malestar. Buscamos el displacer, el dolor, y por eso sostenemos relaciones y situaciones en las que encontramos ese dolor, ese malestar y ese sufrimiento. Entonces, Freud rompe con ese paradigma que dice, todavía lo escuchamos por todas partes permanentemente, ese paradigma que dice que nosotros estamos en este mundo para ser felices. Y Freud viene y dice, ¿cómo les parece que no? Que justamente los síntomas lo que nos enseñan es que nosotros encontramos una extraña satisfacción en el dolor, en el malestar, en el sufrimiento, en el displacer. Ese es uno de los grandes descubrimientos que hace el psicoanálisis con relación a los síntomas que padecemos y todo aquello de lo que nos quejamos. Entonces, claro, esta psicóloga interviene desde sus prejuicios, desde lo que estudió y que le enseñaron que los hombres no deben maltratar a las mujeres. Esta mujer, después de 10 años, se separa de su borrachito. Ella, que es la mujer del borrachito, deja de ser la mujer del borrachito, entra en una depresión profunda y intenta suicidarse. Y la psicóloga queda aterrada pensando, pero si le arreglé la vida, pues le arregló la vida desde sus prejuicios y desde su saber. Pero no tuvo en cuenta el vínculo tan estrecho que esta mujer había establecido con este hombre, que además lo eligió sabiendo que bebía. Entonces, y el psicoanálisis diría, eso no es gratuito. Es gratuito que uno elija a determinada persona que además también brinda otras cosas importantes en la vida, compañía, conversación, sexo, etcétera, etcétera, pero también es un hombre complicado cuando se toma sus tragos. Bueno, entonces eso para mostrarte cómo
¿Cómo puede suceder fácilmente que alguien que no hace una terapia para conocerse un poquito puede terminar metiendo la pata en la dirección de una cura? ¿O qué piensas, Claudia? Sí, pues autoridad moral, pues es decir, tenemos que hablar con coherencia y actuar pues como con responsabilidad. Este es un tema que implica una vida y hay que ser Sí, absolutamente responsables con eso. sí. Sí, incluso las intervenciones del psicólogo son muy, muy delicadas, muy delicadas. Es como una operación a corazón abierto lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes, con todos. Bueno, Laura, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo de la sexualidad pues, en niños. Yo recuerdo, no sé si leí o vi, que por ejemplo cuando los bebés o los niños, por ejemplo, no tienen buena relación, por ejemplo, al amamantar, o por ejemplo cuando chupan dedo, cosas así, eso como que se relaciona mucho o tienen problemas ya cuando son grandes. No sé qué tanto se relaciona esto con lo que decía de pronto, ¿Y o qué sea, con todo eso. problemas, qué problemas tendría un niño cuando es grande si tuvo dificultades para amamantar? Como ¿Verdad? que hay una relación, por ejemplo, que no tuvo como esa conexión como tal con la mamá. O sea, digamos que, o sea, que como que, por ejemplo, el amamantar genera cierta conexión con la mamá, ¿cierto? Pero también ¿Cierto? no sé por qué se relaciona con la sexualidad, porque eso también como que, o sea, el hecho de amamantar también genera como ciertas, no sé cómo llamarlo. Ganancia de Eh, placer. exacto. Entonces no sé si tiene también como algo que ver, porque pues al hablar de sexualidad en niños uno como que ahí mismo piensa violación o cosas así, entonces no sé si relacionarlo más por ese lado. Eh, bueno, Laura, lo que pasa es que a veces se especula mucho con relación a las fases del desarrollo psicosexual del niño de las que nos habló Freud. Entonces está el amamantar, el chupeteo. O sea, Freud descubre que hay toda una serie de actividad en el niño que tiene un carácter sexual porque con esa actividad el niño obtiene una ganancia de placer. Entonces está el chupeteo en el momento de amamantar. Pero si el niño tiene dificultades para tomar el alimento del pecho de la madre, pues lo tomará del biberón o lo tomará eh, sí, de otra manera, y no tendría por qué tener efectos dañinos o psicológicos en el niño. Lo importante es que el niño se alimente, pero además que el niño obtenga una ganancia de placer con esa actividad del chupeteo. Igual sucede con la actividad de defecar, que es que es la fase que Freud denominó la fase anal. Entonces está la fase oral, la fase anal, después viene la fase fálica, que tiene que ver con la satisfacción que el niño encuentra estimulando la zona erógena de sus genitales, después viene la fase genital, que también involucra esto último, y bueno, y está todo el desarrollo psicosexual del niño. ¿Cuándo es problemático ese desarrollo psicosexual del niño? Eh, Depende, y eso hay que verlo caso por caso. Pero lo que te puedo decir al respecto es lo siguiente. El niño sí, en efecto, va a establecer un vínculo con la mamá y tomar el alimento del seno es una forma de vincularse con la mamá, claro, como tomarlo también del biberón. Eh, y después vienen las demandas de la madre para que controle sus esfínteres y después viene la actividad masturbatoria, entonces cómo va a responder una mamá a esa actividad o un papá a esa actividad, etcétera, etcétera. Pero lo más, y en esto la psicología, toda la psicología creo yo, está de acuerdo con el psicoanálisis o el psicoanálisis con la psicología, y es que lo más importante para un niño es establecer un vínculo afectivo con su mamá. Es decir, que para el desarrollo psicológico de un niño lo más importante es sentirse amado. Y amado por el
cuidador del niño, no necesariamente, no tiene que ser la mamá biológica, ¿no? Sino que haya alguien allí con quien establecer un vínculo afectivo, y eso es lo que le va a permitir al niño desarrollarse psíquicamente como un sujeto, entre comillas, normal. Es lo más valioso e importante que debe recibir un niño desde que nace en la primera infancia. Sentirse amado, porque eso también le va a dar reconocimiento, le va a dar un lugar dentro de la familia, le va a permitir tener un amor propio también, que es importante, y desenvolverse en la vida como alguien que ya de adulto va a ser una persona a su vez amorosa con otros. Entonces, fundamental que el niño se sienta amado, y eso implica también que el niño sea deseado, que esa mamá quiera ser mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo encontramos los problemas en los sujetos? Cuando esos sujetos han crecido al lado de personas o en hogares donde no se han sentido amados, digámoslo así en términos, esto es en términos muy generales, ¿no? Hay que ir al caso por caso y esculcar en la vida de cada cual a qué responde el síntoma del cual se queja o está padeciendo. Claudia, te escuchamos. Bueno, seré una emisaria de una pregunta de Luisa Fernanda Buena Muñoz. abuela. Luisa Buena Fernanda. abuela. Estoy con mi hija. Ajá, eso ¿Qué veo, dice? que Sí, está qué pena. asistiendo a la cátedra abierta. Dice Luisa Fernanda Muñoz, ¿qué literatura nos recomiendas para comenzar a comprender las posturas del psicoanálisis? Ella tiene problemas con el micrófono, entonces Bueno. nos interesa mucho también. Pues a mí particularmente me interesó. Me voy a hacer propaganda y le voy a hacer literatura. le voy a hacer propaganda. Les voy a compartir un blog que yo tengo. Aquí está. El blog se llama Bernal tiene un blog. Así. Es de las poquitas cosas que tengo yo en la vida, es esto, un blog. No tengo más. Ah, ok. Tengo algunas otras cosas, pero... Ni tus hijos, pues. Bueno. Entonces lo buscan en internet con este nombre, Bernal tiene un blog. Un blog sobre psicoanálisis lacaniano. Por cierto, Lacan hoy está cumpliendo 40 años de su muerte. ¿Quién es Lacan? Lacan es el gran renovador del psicoanálisis. Casi que podríamos decir que Jacques Lacan, psicoanalista francés, fue psiquiatra y médico, renovó completamente el psicoanálisis, lo reinventó, porque ya disponía de una serie de herramientas como la lingüística, la lógica matemática, la epistemología, el estructuralismo. Tenía una serie de herramientas que le permitieron volver a leer a Freud y, lo voy a decir así muy coloquialmente, hacerle ajustes a la teoría freudiana. Pero Freud sigue siendo brillante en su teoría. Es una cosa impresionante. Si ustedes buscan cuáles fueron los personajes más influyentes durante el siglo XX, ahí encuentran a Freud en el segundo o tercer lugar. Bueno, siempre. Y por eso ustedes escuchan hablar de Freud en las películas, en las series de televisión, hay referencias a Freud permanentemente, en fin. Bueno. Entonces está el blog. En Facebook, para los que tengan Facebook, tengo una página que está relacionada con el curso que yo dicto en la universidad, que es Fundamentos de Psicoanálisis. La página, miren, aquí está. Ustedes la buscan en Facebook, aquí con el buscador, con el nombre de Los Fundamentos del Psicoanálisis. Y precisamente ahorita estaba poniendo un par de artículos relacionados con los 40 años de la muerte del gran teórico del psicoanálisis, que es Jacques Lacan. Y casi que podríamos decir que mientras el siglo XX fue freudiano, el siglo XXI es lacaniano, por la potencia y la fuerza que tiene la teoría lacaniana hoy en el mundo y en la academia. Pero, perdón,
en el La mundo teoría de psicológico. Lacan no se basa igual en la de, ¿En la qué? en la de Freud, profe. Claro, es más, Lacan decía que él era freudiano, que él no era lacaniano, que él era freudiano. Y si empiezas a estudiar a Lacan, con ayuda de mi blog, te vas a dar cuenta que si hay alguien muy freudiano, entre los post-freudianos, ese es el doctor Jacques Lacan. Bueno, además él empezó el estudio de Freud haciendo una crítica a los post-freudianos. Él le criticó mucho a los post-freudianos que se habían desviado del psicoanálisis, lo habían alterado, ya no tenían en cuenta conceptos muy relevantes del psicoanálisis como el de inconsciente, pulsión, repetición, que ahorita les di un ejemplo con el asunto de la repetición, cuando una mujer elige siempre hombres casados, y la transferencia, que son como los 4 conceptos pilares de la teoría psicoanalítica. Los voy a repetir para que los busquen. Pulsión, transferencia, repetición e inconsciente. Bueno, entonces, si tienen Facebook, me pueden seguir por aquí. Para empezar a conocer la teoría psicoanalítica, pues lo mejor es leer a Freud. Y Freud tiene textos muy entretenidos, muy claritos, donde explica qué es el inconsciente, cuáles son las formaciones del inconsciente, cómo se nos presenta a nosotros el inconsciente. Y él tiene una listica. El inconsciente, sabemos del inconsciente, es decir, que tenemos un saber reprimido a través de los sueños, los olvidos, los actos fallidos, dentro de los cuales el más famoso es el lapsus, cuando decimos una palabra en lugar de otra, o le decimos el nombre a una persona en lugar de su verdadero nombre. Entonces están los actos fallidos, los chistes. El humor es una manifestación del inconsciente. Por eso ustedes han visto un meme por ahí que dice: de broma en broma la verdad se asoma. Eso es freudiano. De broma en broma la verdad se asoma. Entonces, cuando hacemos bromas, estamos sacando verdades que tenemos reprimidas. Y, por supuesto, los síntomas. Todas esas cosas nos enseñan que tenemos algo reprimido inconsciente. Por aquí tengo una página, se las voy a mostrar, que se llama bibliopsi.org, esta. Y aquí ustedes encuentran las obras completas de Freud en la edición de Amor-Orto, que es como la más conocida, la que los académicos más utilizan, y también encuentran las obras completas de Lacan, todos sus seminarios. Entonces, bibliopsi.org. Entonces, miren que aquí abajo está Freud, Lacan, y allí encuentran las obras completas de Freud, desde el tomo 3 hasta el tomo 23, son 24 tomos, el 24 es un índice de todos estos tomos. Y están los seminarios de Lacan, en donde él aborda la teoría freudiana y la renueva, la reinventa. Entonces, para que aprovechen y empiecen a leer. ¿Qué pueden empezar a leer en Freud? Que sea fácil, sencillo, agradable. El libro más leído de él se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, en el mundo, a Freud se lo conoce y mucho por ese texto, Psicopatología de la vida cotidiana, donde él habla precisamente de los actos fallidos, los olvidos, algo de los sueños. Incluso llega hasta explicar por qué nosotros somos tan supersticiosos. Ese es uno. Están las conferencias de introducción al psicoanálisis de 1916-17. De donde saqué ahorita la frase de que el psicoanálisis tiene como destino en los hombres irritarnos. y así se van yendo. Si les interesan los sueños, pues lean la interpretación
interpretación de los sueños. Si les interesa la clínica, está toda la metapsicología, los textos sobre metapsicología en Freud, y en fin, ustedes, dependiendo de sus intereses y sus gustos, van consultando y van abordando las obras de Freud. Y junto con ellas, si de pronto les llega a gustar Lacan, que no es fácil, eso sí hay que decirlo, leer a Lacan es difícil, entonces también van abordando sus textos. Y en internet ustedes encuentran infinidad de textos académicos donde se abordan temas relacionados con el psicoanálisis. Por ejemplo, aquí en mi blog, hace poco publiqué un texto donde se aborda el tema de la diversidad sexual, que es un tema muy actual. Hoy todo el mundo anda hablando de la diversidad sexual, es decir, de los fenómenos trans en los sujetos, todas esas identidades que se están dando contemporáneamente. Y que se resumen en esta sigla que está aquí, LGTBIQ+. Siquiera pusieron ese signo más, porque cada día aparece como una posición nueva a nivel de la identidad sexual. Entonces eso se haría muy largo esa sigla. Imagínense, LGTBIQ, ZP, HABLTR. Bueno. Por aquí estoy hablando del adoctrinamiento y la política, que la política es un tema que a mí me interesa mucho. Mi trabajo de grado en la maestría fue sobre la política lacaniana, precisamente, en las escuelas de psicoanálisis. Aquí tengo otro textico sobre el transexualismo, lo que nos enseña, no hay saber sobre los sexos, y en fin, ustedes pueden ir a mi blog e ir consultando temitas. Es más, aquí hay un buscador. El blog tiene aquí un buscador. Entonces usted busca... Entonces usted aquí, Heidi, escuchamos la visita que estás atendiendo. Bueno. Entonces, usted escribe aquí, por ejemplo, inconsciente. Y busca la palabra inconsciente y vas a leer textos puntuales y cortos sobre el término de inconsciente y así. O busca sexualidad infantil, o busca así. Cualquier tema que te interese, lo buscas con este buscador y vas a encontrar articulitos que he escrito explicando cada cosa, que es como mi propósito con el blog, poder explicar de una manera clara y sencilla los conceptos del psicoanálisis. Es un blog que cumplió casi, creo que tiene como 18 años, hace 18 años que lo inicié, entonces imagínense todo lo que hay ahí, una cosa gigante. Pues tiene ¿cuántas entradas? 400, 500 y pico. Bueno, muy bien. Niños, se acabó el tiempo. Muchas gracias, Hernando. Mariluz, Gracias. se acabó. Muchas gracias. Profe, muchas gracias Gracias, por tu profe. participación. Gracias. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muy Yo también lo interesante, espero. como tu participación. Profe, Y que si tengas nos una irritó, feliz y noche. si nos irritó, no importa. Eso hace el psicoanálisis, irritar a la gente. Eso está muy bien, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. Mariluz, Feliz con noche. mucho gusto. Profe, muchas